¿Cuál es el tema de hoy? Entendiendo un no como respuesta. Fíjate, qué difícil es entender un no como respuesta, ¿verdad? Es difícil. Entender un no como respuesta es muy difícil. Si tú ahorita me dices que no es difícil, si me das un no, yo voy a batallar para entenderlo. Porque es muy difícil entender un no como respuesta. ¿Qué tal cuando la muchacha que tú andas pretendiendo, que sueñas que va a ser tu novia y que te dice no? ¿Cómo te cayó esa? ¿Qué tal cuando el muchacho con el que tú sueñas te dice que no? De ninguna manera. ¿Qué tal cuando en el trabajo tú pides una promoción y te dicen que no? Híjole. ¿Qué tal cuando pides un permiso como hijo o hija y te dicen que no? Incluso hay una frase que dice: no aceptaré un no como respuesta. ¿Sí han oído eso? Eso se llama orgullo. Eso se llama ser presuntuoso. No aceptaré un no como respuesta. Está mal, porque la vida te da nos, ¿verdad? O las muchachas te dieron nos, o los muchachos te dieron nos, y tienes que vivir con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal cuando un cliente te dice no? O sea, tienes que aceptarlo, pero a veces batallamos, ¿verdad?, para aceptar un no como respuesta. Cuando mis hijas estaban jovencitas, me decían: papá, ¿me dejas ir a tal lugar? Y cuando yo les decía que no, se armaba un relajo, ¿verdad? No, nunca me dejas ir, no. Es que yo quiero ir, es que yo quiero ir, es que yo quiero ir, ya quedé con mis amigas, ya quedé con mis amigos, es que eso, es que quiero ir. Y yo tenía que decir: a ver, ¿me estás pidiendo permiso o me estás avisando? Y luego yo arremetía más y le decía: mira hija, miren hijas, ustedes tienen que aprender a recibir un no como un sí. Me decían: ¿cómo? Sí. Cuando te digo que sí, te da mucho ¿qué? Mucho gusto, ¿verdad? Y cuando te digo que no, también debes de aceptarlo. Y mis hijas, pues lo digo para la gloria de Dios, lo aprendieron. Ahora yo me pongo a pensar que les pedí mucho, pero ha sido de bendición para sus vidas, ¿verdad? Porque muchas veces los jóvenes ya ni piden permiso. Es más, a veces ya ni avisan. Ya ni siquiera te dicen: voy a ir a tal lugar, sino se van, ¿verdad? Y cuando les tratas de localizar: ay, es que se me acabó la pila. Ya ni te contestan, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tú aprendas, entiendas a recibir un no como respuesta. Tú, para que a tus hijos tú les puedas enseñar a entender un no como respuesta. Desde chiquitos o desde jovencitos, que tú les enseñes a recibir un no como respuesta. La palabra de Dios nos dice ahí: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Porque a veces nosotros decimos: ¿por qué, Señor, está pasando esto en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo te amo, si yo conozco tu palabra, si yo te canto, si yo te sirvo, si yo apoyo tu obra, ¿por qué me pasan cosas a mí de esta naturaleza? Y el Señor dice:
No entiendes. Y hay muchas cosas que no entendemos nosotros por qué suceden. No entendemos y decimos, ¿por qué si yo he hecho esto? ¿Por qué si he hecho lo otro? ¿Por qué? No entiendo, Señor. Y el Señor te dice esta mañana, clama ¿qué? A mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ni sabes. Tenemos que clamar. Este es un llamado a la oración. Y cuando tú te están dando un no o te están pasando cosas difíciles en tu vida, no las entiendes, es un motivo para clamar. Clamar no es, bueno, Señor, pues fíjate que me encuentro en problemas, hay cosas que no entiendo, ni siquiera las entiendo, no sé ni cómo, Señor, dame entendimiento. Eso no es clamar. Clamar es gritar. Clamar es de acá y de acá. Señor, no entiendo por qué está pasando esto, Señor. Señor, no entiendo qué me está pasando. No entiendo por qué esto no funciona. No entiendo por qué esto no trabaja. No entiendo por qué no me funciona, Señor. Ayúdame, Señor. Clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Él te va a decir qué es lo que está mal. Él te va a decir por qué no funciona. Él te va a decir por qué no estás avanzando. Y tenemos que aprender a que a veces el Señor nos va a decir no. ¿Por qué el Señor te diría que no a una petición? Porque el Señor puede hacerte entender que no estás listo para recibir una bendición, que te va a hacer daño si recibes esa bendición. Hay gente que tiene mucha necesidad y llega a tener dinero y se vuelve loco y se pierde. ¿Sí o no? O sea, no está preparado. Entonces muchas veces Dios dice, mira, prefiero que tengas vida eterna a que tengas dinero en esta tierra. Porque Él es sabio. Entonces, Él dice, ¿verdad?, que Él tiene una perspectiva más amplia de la que tenemos nosotros. Dios tiene una perspectiva más amplia de la que tenemos nosotros. Si puedes anotar allí en tu boletín. Y vemos nosotros que Isaías nos dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son ¿qué? Más altos que ¿quiénes? Más altos que los cielos sobre la tierra. Por eso estábamos viendo en una de las predicaciones pasadas que orar, clamar, no es para decirle a Dios, Señor, entiende mi punto de vista, entiende mi situación, entiende cómo yo veo las cosas. No, la oración es para decirle, Señor, ayúdame a entender cómo tú ves las cosas. Ayúdame a entender cómo tú ves la situación. Porque los pensamientos del Señor no son como los de nosotros, ni sus caminos son nuestros caminos. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Un ejemplo, a veces tú piensas que lo más importante en la vida es alguna cosa, ¿sí? Y yo veo cómo Dios a veces mueve la cabeza y dice, ¿no entiendes? Eso no es lo más importante en la vida. Sus pensamientos son más altos que los de nosotros. A veces pensamos que algo nos va a dar felicidad y a veces podemos pensar que el Señor eso no te va a dar felicidad.
y sus pensamientos son más altos que nosotros. Nosotros tenemos que estar humillados delante del Rey de Reyes para tener eso muy claro en nuestra mente y decir: tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos son más altos que mis caminos. Humillados delante del Padre, delante del Rey, decir: tú eres más grande, tú sabes cosas que yo no sé, tú haces cosas como yo no las hago, y yo no creo que tú estés equivocado. Estoy pensando sospechar que el que está equivocado soy yo. Y eso se llama humillación, eso se llama rendirse a los pies de Cristo. Ahora, se ha dicho que cuando tú estás en un cuarto, en un salón, y tú sabes más que todos los demás, estás en el salón equivocado. ¿Por qué? Porque no vas a aprender nada. Tú debes estar en el salón donde la gente sabe más que tú. Y entonces esto lo ubicamos, que debes estar en la presencia de Dios. Imagínate, estar en el salón con Dios. Ahí sí vas a aprender. Ahí sí vas a aprender. Deuteronomio 29:29 dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. O sea que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, y lo revelado es para que lo obedezcamos. El problema de muchas personas es que quieren conocer los secretos de Dios y lo que está revelado no lo obedecen. ¿Sí me explico? Ese es el problema. O sea, a ver, ¿hay cosas que nos están siendo veladas a nosotros? Sí. ¿Cosas que no entendemos? Sí. ¿Cómo será el detalle de la vida eterna? No lo sabemos exactamente. Pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. O sea, ya, sabiduría de lo alto. Pero tenemos nosotros que aceptar que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Y a nosotros nos corresponde obedecer lo que está revelado. Y con eso Dios dice: no te preocupes de lo que no te he revelado, de eso me encargo yo. Tú preocúpate de obedecer lo que está ¿qué? Revelado. Y con eso ya la hiciste. Con eso vas a ser feliz. Con eso vas a tener vida eterna. Dios nos dice: hay cosas que no estás preparado para entender. Mira, Juan 16:12 dice Jesucristo: muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Ese es Juan 16:12. Ahí está diciendo Cristo a los discípulos: tengo muchas cosas más que decirles, pero no las pueden sobrellevar, no las pueden cargar, no están preparados, no es el momento. Va a venir el Espíritu Santo y les va a revelar muchas cosas. Pero hay cosas que tú, por ejemplo, no le explicas a un niño, ¿verdad? Porque no te va a entender. Eso se llama sabiduría. Hay cosas que no le explicas a un joven porque no te va a entender. Eso se llama sabiduría y paciencia. ¿Sí me explico? Dios muchas cosas no nos las revela porque no podríamos sobrellevarlas, no las podríamos ni entender. Entonces, nosotros tenemos que ser pacientes y obedecer su palabra. Tenemos que tener una actitud de aprender. Clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Por eso Jesucristo, cuando dijo: hay cosas que no me van a entender, está diciendo: pero va a venir el Espíritu Santo que les va a enseñar. Amén. Y cuando tú te pones a orar en el Espíritu,
Cuando tú de veras te metes en oración en el Espíritu y pones todo tu corazón y derramas tu alma y clamas a Él: revélame, Señor, enséñame, Señor, con tu Espíritu Santo, enséñame, dame sabiduría, Señor. ¿Sabes qué pasa? El Señor te empieza a revelar y te empieza a revelar. Clama a mí, ¿y qué? Y yo te responderé. Y te empieza a dar sabiduría de lo alto, y sabiduría, y sabiduría, y sabiduría y entendimiento. Pero tenemos que tener una actitud de aprender, una actitud de que Él nos va a enseñar con su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué actitud debemos de tener cuando el Señor nos dice que no? Tenemos que ir a la vida de Jesucristo. Y Él, hubo una cosa que le pidió y Dios no se la dio, y era acerca de su vida. Le dijo: Señor, yo no, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. 3 veces le pidió Jesucristo a su Padre. Y Dios le dijo que no. Y tuvo que ir a la cruz. La actitud de Jesucristo fue: Padre, todo es posible para ti. O sea, ¿Dios podía haberlo librado de la cruz? Sí. Todo es posible para ti. ¿Dios te puede bendecir a ti en todas las áreas de tu vida? Sí. ¿Y por qué a veces tardan algunas áreas de tu vida? ¿Y por qué a veces Dios te dice que no? ¿Por qué a veces no entendemos siquiera? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que nosotros tenemos que aprender a orar como Jesucristo oró. Él dijo: todo es posible para ti. Y pidió compasión, tenía una pasión, dice la palabra de Dios, que estaba en angustia. Jesucristo. ¿Tú has estado en angustia? Levanta la mano los que hemos estado en angustia. Creo que todos conocemos esa fase de la vida. Jesucristo pasó por esa fase, esa angustia. Pero era una angustia que caían gotas de sudor de su frente como gotas de sangre. O sea, Él sabía en detalle todo lo que le iban a hacer. Él pidió compasión: Señor, líbrame de esta copa, Señor. Señor, todo es posible para ti. Te pido que me libres de la cruz. Así hay que pedir. Pero también hay que decir: pero que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Cuando nosotros aprendamos a orar: te pido esto con todo mi corazón, Señor. Tengo necesidad fuerte sobre esto, Señor. Te pido que me ayudes, pero que se haga tu voluntad. Cuando tú aprendas a orar así, creciste. Creciste. Porque estás soltando. Mira, yo he ido a orar por enfermos a los hospitales. Si son cristianos, les digo: entrégale tu enfermedad a Dios. Entrégale tu dolor a Dios. Y dile: Señor, si tú quieres que esté enfermo, te lo entrego como una ofrenda. Si tú quieres que esté en dolor, nada más dame fuerzas para soportarlo, pero te lo entrego como una ofrenda. Que se haga tu voluntad. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Sanan. Sueltan. Que se haga, ¿qué? Tu voluntad, Señor. Aquí estoy. Que se haga tu voluntad. Y tenemos que aprender a soltar. Mira, tú tienes que aprender a decir: Señor, te entrego mi trabajo. Y si tú quieres que lo pierda, lo pierdo, Señor. Que se haga tu voluntad. Te lo pido con todo mi corazón, yo creo que lo necesito, pero si tú tienes algo mejor para mí, o tú quieres que lo suelte, Señor, lo suelto.
¿Sabes qué es lo primero que va a pasar en tu vida? Vas a descansar. Vas a descansar. Vas a dejar de luchar con tus fuerzas y entonces Dios va a mover su brazo poderoso. ¿Sí? No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Segunda de Crónicas 20:15. O sea, no tengamos miedo, no se desalienten, echamos para adelante. La batalla no es nuestra, es del Señor. Amén. Tenemos que entender eso, que las batallas en la vida son del Señor porque somos sus hijos. Y Él nos va a enseñar y nos va a llevar adelante. Fue un no para Jesucristo. Y muchas veces un no en nuestra vida parece una derrota. Pero para los cristianos, un no en nuestra vida es la más grande de las victorias. Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo, si Cristo no hubiera ido a la muerte, en primer lugar, no habría resucitado. En segundo lugar, no habría muerto por tus pecados y por los míos. Estaríamos perdidos. Ese no que pareció una derrota es la más grande victoria que se ha vivido en la humanidad. La más grande de las victorias. Él venció a la muerte y venció al pecado para nosotros. Venció a la muerte para nosotros y venció al pecado para nosotros. Por eso el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo venció al pecado. ¿Te das cuenta? A veces que dices tú, ¿por qué fulana me dijo que no? Y luego pasan los años y dices, es que Dios es sabio, tenía algo mejor para mí. ¿Sí o no? Dios es sabio. A veces las más grandes, los nos que parecen grandes derrotas son las grandes victorias de tu vida. Y es donde aprendes, y es donde creces. En el sufrimiento es donde creces. En los problemas es donde creces. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso dice Eclesiastés, vale más estar en un funeral que en un festival. Porque el que está en el funeral piensa que un día él se va a morir y endereza su vida. Y el que está en un festival, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así decían, ¿verdad? En los tiempos de Pablo. Pues no piensan, no aprenden nada. Pura pachanga. Cuando estás en problemas es cuando valoras las cosas. Cuando aprendes a ser agradecido. Cuando estás en problemas. Debemos de confiar en su respuesta, en la respuesta de Dios. Confiamos en su respuesta. Así es como debemos de orar. Confío en tu respuesta, Señor. Mira, había 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel. Estos 3 jóvenes no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor, que medía 25 metros de alto. Ellos eran unos jóvenes emprendedores. Estos 3 jóvenes ya eran funcionarios en el gobierno de Nabucodonosor y fueron con el chisme a Nabucodonosor. Estos jóvenes hebreos no se inclinan ante tu estatua. Todo el pueblo se inclinaba, todas las naciones dominadas por Babilonia. Pero estos 3 jóvenes no se inclinan y Nabucodonosor se enojó. Dijo, tráiganlos para acá. Llegaron los 3 jóvenes y les dijo él, ¿qué creen que están haciendo? ¿Por qué no se inclinan? Que Dios los va a salvar de mi mano, la mano de un rey todopoderoso. Que Dios los va a salvar de mi mano. ¿Y sabes lo que contestaron los jóvenes? Nuestro Dios, a quien servimos, nos puede salvar. Y si no nos salva,
tampoco nos vamos a inclinar ante tu estatua. Esa es la respuesta cristiana. Porque muchos comentaristas dicen, ¿qué les costaba? Pues le debían favores a Nabucodonosor porque los puso funcionarios. ¿Qué les costaba inclinarse con sus rodillas, pero en su corazón alabar a Dios? Son formas de pensar. Los jóvenes dijeron, no, vamos a glorificar a nuestro Dios. Que toda la gente se dé cuenta que tenemos un Dios todopoderoso. Y el rey se enfureció más y mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal, porque allí echaban para matarlos. Y dice que los hombres fuertes que agarraron a estos 3 jóvenes para aventarlos al fuego, murieron por el calor que había. Y cuando los jóvenes cayeron en el fuego, ¿verdad? Se veía que andaban caminando en el fuego. Nabucodonosor lo vio y dijo, ¿no eran 3 los que aventaron? Dijo, sí. ¿Por qué veo 4? Dale gloria a Cristo. Estaban caminando en el fuego, del horno de fuego, estaban caminando. Y le dice Nabucodonosor, Sadrac, Mesac, Abednego, salgan. Y salen. Ni sus ropas estaban quemadas, ni sus pestañas, ni su cabello. Dios hizo un milagro sobrenatural. Ahí lo puedes ver tú en Daniel. En Daniel capítulo 3 dice, si se nos arroja, dijeron los jóvenes, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de tus manos. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. El nombre de Dios fue glorificado. 3 jóvenes cristianos que tuvieron el valor de mantenerse fieles a Dios, no deshonrar a Dios, no inclinarse ante el mundo, no inclinarse ante las ganancias, no inclinarse ante las riquezas, no inclinarse ante el pecado, no inclinarse ante nada. Son cristianos de una pieza, íntegros, que glorifican el nombre de Dios. Yo estoy seguro que estos jóvenes estuvieron orando. Señor, estamos en problemas, nos van a meter al horno, estamos en dificultad. Señor, líbranos para que tu mano se vea, para que tu nombre sea glorificado. Líbranos, Señor, líbranos de esta muerte. Líbranos, Señor, pero que no se haga como queremos nosotros, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios fue salvarlos. ¿Sabes tú que Dios es bueno? Yo tengo que decirlo, que Dios es bueno porque lo he vivido. Lo he experimentado de primera mano. Dios es bueno. Una vez, una joven me dijo, es que el ser cristiano es sufrimiento, es muchos problemas. Y dice, así me han predicado en mi iglesia. Y le digo, ¿sabes qué? No me puedo quedar callado, tengo que decir que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios pudo haber dejado que estos jóvenes fueran quemados y muertos, ¿sí o no? Y hubieran sido unos mártires. Amén. O sea, los jóvenes iban a ganar, murieran o vivieran. Si hubieran muerto, ¿serían qué? Mártires. Y como vivieron, son glorificados por el poder de Dios. Amén. Se ve la mano sobrenatural de Dios. Y Dios hace cosas sobrenaturales. Mira, Dios es bueno. Dios dio a su Hijo para que tú y yo vivamos. Pero Dios no dio al hijo de Abraham para que muriera. Dios es ¿qué? Dios es bueno. Dios es bueno, tenemos que confiar en sus respuestas.
Tenemos que confiar en sus respuestas. También el Señor dice: escúchenme y vivirán. Escúchenme y vivirán. Mira, Dios empieza a hablar a través de Isaías 55. Dice: ¿por qué debemos escucharlo y viviremos? Y dice: vengan a las aguas, todos los que tengan ¿qué? Sed. No se me atrasen allá en las pantallas. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. ¿No la tienes para ti? Bueno. Ok, yo se los leo. Isaías 55, así Isaías 55. Del 1 al 3 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino, leche, sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. El versículo 7, que abandone el malvado su camino, el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Este capítulo 55 de Isaías es un capítulo muy profundo, porque está hablando de la insatisfacción de la vida. ¿Ustedes saben lo que es la insatisfacción de la vida? Cosas que no te satisfacen, que no te llenan, que no te complacen, que a lo mejor de momento te dan una satisfacción, pero luego viene la factura por mucho tiempo y de una manera muy fuerte, una insatisfacción en tu vida. La insatisfacción es el tema del capítulo 55 de Isaías. Y está diciendo: ¿por qué no vienen a las aguas, a beber a las aguas de Dios? Cuando tú tienes sed, estás insatisfecho. Cuando hay un área de tu vida donde la ves como no cumplida, no realizada, estás insatisfecho. Y el Señor está diciendo: vengan a mí, escúchenme y vivirán. Comerán lo mejor, comerán manjares, se deleitarán, se sentirán satisfechos en su vida. Escúchenme y vivirán. Escúchenme, dice el Señor. Vengan y compren sin dinero. ¿Sabes que Dios bendice y no te cobra? Te satisface y no te cobra, te guía y no te cobra. Dios es un Dios de mucha sabiduría, pero está diciendo que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Y yo creo que el pensamiento más perverso que puede haber es: yo sé más que Dios. Ese es un pensamiento perverso. Yo sé más que Dios. Dios, tu palabra no aplica en mí, porque en mí aplican restricciones. Nos sentimos más sabios y más inteligentes que Dios, solamente para que a la vuelta de la esquina nos demos de topes en la pared. Escúchenme y vivirán, dice el Señor. Vengan a las aguas de la satisfacción. Comerán lo que es bueno. No te equivoques. Solamente Dios te da riqueza y no añade aflicción con ella. Proverbios 10:22. Solamente Dios te puede bendecir. Solamente Dios puede satisfacer tu vida. Una vida de oración, una vida todos los días diciéndole: tú eres mi Dios, aquí está tu siervo, ¿qué quieres que haga este día? Te doy gracias por la vida, santifico tu nombre,
y adelante.